Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a intentar dejar un mensaje reflexivo frente a los tristes acontecimientos que vienen poblando, no por solamente lo que ocurrió anoche en la Argentina y por lo que pudo haber ocurrido, sino por lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, que es valerse y munirse de cualquier instrumento, básicamente discursivo y con hechos, acción política o acción desde lo social que se convierte en cuestiones políticas, que arengan a una fuerte escalada de violencia y que uno entiende, advierte, hablando con la gente, mirando las redes sociales, cómo esa escalada, cómo ese instrumento que arenga y fortalece, que es una arenilla que se ha multiplicado a lo largo y a lo ancho del país, que justifica, insisto, escalada de violencia, es un proyecto, una proyección que se ha establecido desde hace mucho tiempo, desde los poderes fácticos, desde el establishment, el poder económico, y que se gesta particularmente o desde sectores de gente que ni siquiera vive en Argentina, ¿Y en qué consiste esto? No hace falta haber leído libros de Augusto Conte o gente que haya instruido en ensayos destinados a analizar contextos desde el orden social. Estoy hablando del positivismo, estoy hablando desde los metamensajes que se instauran desde algunos sectores, a establecer comportamientos que lo ha analizado la sociología, en este caso como un instrumento más, como una disciplina más del pensamiento que se incorpora a los marcos teóricos que dividen las aguas entre izquierda y derecha, y que se convierte eso en un discurso político. No hace falta leer eso. Hay cuestiones, es bueno leerlo, pero uno despojado incluso de la posibilidad de haber leído esas cosas, uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay hechos concretos a lo largo de la historia que muestran cómo se instrumentan y cómo se establecen estas políticas que tienen un objetivo específico. Y estoy recordando, por ejemplo, lo que es la Franja de Gaza, si usted ha leído en algunos medios de comunicación, lo que es el Medio Oriente. Esa sociedad que está dividida en un odio ancestral de la que ya no puede volver. No hay manera de poder volver, no hay manera de poder encontrar puntos en común desde el cual se puede, a partir de un hilo muy finito, tejer la posibilidad de un puente que une. No existe, es imposible. La escalada de violencia ha sido tal a lo largo de los años, de las décadas y las centurias, que hoy poder juntar a un pueblo con el otro es imposible. Es imposible, aunque vivan en el mismo lugar, tengan el mismo credo, crean en la misma fe y hasta incluso alienten a los mismos equipos de fútbol. Esa sociedad está absolutamente diezmada. Y eso ha sido instrumentado, ha sido proyectado por las grandes potencias del mundo, porque les conviene que esa sociedad viva de esa manera. Así le sacan su petróleo, su gran riqueza que mueve el mundo, que es el petróleo, a un costo bajísimo. Y yo diría hasta alguna vez incluso gratis. Bueno, eso lo establecen las proyecciones políticas de los grandes imperios que manejan el mundo. Que dicho sea de paso, es el 6% de esa población mundial que controla más del 85% de las riquezas del mundo. A esa gente les conviene esas sociedades diezmadas. Entonces todos estos discursos del odio, este caldo de cultivo, los metamensajes de los medios de comunicación, apuntan a una Argentina cuya sociedad esté dividida, solventada por el odio, por la división, que la escalada de violencia llega a un punto tal en la que aquel que piense distinto a mí ya no tengamos posibilidad alguna de poder encontrarnos, ya ni siquiera en el insulto, nos tenemos que matar en el momento que nos encontramos. Esta es la proyección desde los 60. Hay un sector del mundo que tiene este proyecto para Latinoamérica y particularmente para la Argentina. Lean los postulados de Churchill, allá en el 45. Recuerden lo que pasó del 45 al 55, bombardeo Plaza de Mayo, los golpes de Estado.
los medios de comunicación hegemónicos que justificaron la desaparición de 30.000 personas, que naturalizaron sacar los tanques a la calle, matar gente, torturar, simplemente porque pensaban. La caída del peronismo en el 76. Todo apunta e indica que es una proyección que va apuntado a diezmar, a dividir, a generar escaladas y justificar escaladas de odio en la que en algún punto y en algún momento la Argentina se odie de tal manera con el resto de la otra Argentina, en la que cuando nos cruzamos en una esquina se naturalice y se justifique la muerte. ¿Qué estaríamos? ¿Cuál es el escenario posible que hoy, viernes, en esta Argentina, tendríamos si el arma gatillada 2 veces por esta persona hubiera detonado las vainas? Hoy estaríamos frente a las puertas de no una Argentina que llora, estaríamos frente a la puerta de una Argentina al borde de una guerra civil. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Entonces tengamos cuidado con estos mensajes, muchachos, tengamos mucho cuidado con esto. Tratemos de no escuchar a los personeros del odio, que están en la mayoría de los medios de comunicación. Muchos saben lo que hacen y cumplen con los objetivos, y otros estúpidos simplemente glosan, creyendo que defienden un proyecto político. Esto lo escucharon Reconquista, incluso lo escucho en Ocampo. En algún medio de Ocampo también fogonean, abonando a esta proyección que se ha establecido para Latinoamérica hace 40, 50 años, que es que tengamos una escalada de violencia tal de que en algún punto ya no nos podamos, que no tenga más retorno, que no nos podamos reencontrar ni siquiera en el perdón. El peronismo de Villocampo hoy convoca a una marcha o a una concentración en Plaza San Martín para restablecernos en la necesidad de reencontrarnos en nuestras propias diferencias, de mirarnos a la cara y de poder fortalecer un proyecto mirando el país que queremos, que no es el país del odio, que no es el de la sociedad diezmada. Queremos una Argentina inclusiva, una Argentina donde quepamos todos, donde los problemas sociales los discutamos, los solucionemos debatiendo en las diferencias, reconociéndonos en las diferencias, de que la política y el instrumento político sea una herramienta de transformación y de inclusión, para que un país rico que alimenta a 10 Argentinas, en esta Argentina que existe, la única que existe, el más pobre tenga garantizados 2 platos de comidas al día. Esta es la Argentina de la inclusión, esta es la Argentina a la que abogamos, a la Argentina del debate, de la discusión, de la intelectualidad, de la tolerancia, del reconocernos en la diferencia y advertir que alguien que piensa distinto es alguien que piensa distinto, no es un enemigo. Abandonemos esa estúpida idea de escuchar a los personeros que arengan a esa estupidez de que nos va a costar mucho más caro de lo que ya nos costó. Yo recuerdo que hoy hay sentado en la banca de la Cámara Alta a nivel nacional un señor de Avellaneda que como eje de campaña decía que ganar la campaña estaba destinada a exterminar al peronismo. Esos discursos de odio, esos discursos irresponsables, que además premian con el voto de algunos buenos muchachos, arenga a terminar en el cumplimiento de ese objetivo de Churchill del 45, que decía que había que detener el crecimiento de la Argentina para que Latinoamérica no se convierta en una potencia, porque nos querían dominados, nos querían destruidos, hijos del odio, de la división, de ser diezmados, para que de estos países ricos de Latinoamérica sigamos entregando la materia prima que ellos necesitan para seguir siendo fortalezas industriales, económicas en el mundo, para construir y fortalecer la hegemonía de esos 5 países que manejan el mundo. Para eso necesitan que Latinoamérica sea pobre, esté endeudada y, si es posible, dividida. Esos discursos de que hay que terminar al peronismo arengan y fortalecen intereses que ni siquiera son los nuestros. Yo los convoco desde acá también, no solamente a los peronistas, a todo el mundo, a reconstruirnos no solamente en la coincidencia, a reconstruirnos en la diferencia, por un país distinto, por un país diferente,
en el que no solamente luchamos, sino que hubo gente que a lo largo de la historia dio su vida por un país de iguales, por una Argentina unida, por una Argentina fortalecida, por una Argentina que destierre a los estúpidos que arengan el odio para fortalecer intereses que ni siquiera son los nuestros. Hoy, Plaza San Martín, 3 de la tarde en Villa Ocampo, todos aquellos que queremos un país distinto y diferente a los que nos vienen proponiendo estos personajes, la convocatoria es abierta.